¿Qué es lo que yo debo? ¿Cómo paso aquí? Dentro de esos elementos, ¿qué es lo que yo debo? ¿Qué es lo que yo debo precisar? Y eso mismo tiene que ocurrir, ¿no? O sea, en el componente diagnóstico no pueden haber cosas de más, ni que nos vaya a faltar nada. ¿Sí? Porque, y además es una línea de tiempo muy larga, porque miren, nadie contaba con la pandemia. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no hablan de eso, porque eso fue hecho en el 15 hasta el 30, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno los lee, dice, bueno, aquí podríamos haber hecho esto, podríamos trabajar en esto. Pero digamos que si ya vivimos esto, si ya traemos esto, ahora, de aquí al 37 vamos a tener el cuarto plan decenal. O sea, en el 26 se formula un plan decenal, en el 30 se va a formular unos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Va a haber esto aquí, ¿cómo lo ponemos? Sebastián, ayúdame aquí que se salió del cosito. Eso. Entonces dentro de esos elementos alineados, digamos que de la política pública una línea, bueno, esto es una explicación de cómo una definición de que el plan educativo municipal nos permita indicar que es un instrumento de planificación para que el municipio trace el horizonte deseado para la educación como un pacto colectivo de movilización social en torno a la educación. O sea, desde esa perspectiva, ahí lo que dice Eunar y lo que están diciendo ustedes con respecto a la importancia de los talleres. O sea, yo no tengo, si yo necesito algo y lo encuentro en ciudades sostenibles, pues lo traigo y lo uso y lo difundo. Y yo necesitaba los ODS y los traje y los difundí y los precisé y la gente los entendió. Ahora, ¿usted para qué trajo todo eso? Es que vamos a hacer un taller. Entonces el taller sí tiene una manipulación intencionada. O sea, ¿qué quieres obtener de ahí? ¿Qué necesitas obtener? Y en esa necesidad de obtener es porque yo necesito justificar qué es lo que va a pasar con el direccionamiento estratégico. Entonces, por ejemplo, aquí con el tema de los ODS, y lo que yo decía, qué bueno que nosotros pudiéramos tener al final del ejercicio una aplicación como yo, no sé, pues a mí me gusta mucho este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que uno pudiera decir, vea, esta burbuja en mi teléfono es el PEN de Popayán. Entonces yo abro aquí y me aparece el Plan Educativo Municipal. Entonces estoy abriendo aquí los ODS, ¿cierto? Entonces cuando, listo, aquí ya me abrió, bueno, esto español. Entonces aquí están. Entonces que cada cuadrito de estos sería un propósito. Digamos, nuestro PEM, lo que estamos proponiendo ahora en esta fase de direccionamiento estratégico son 10 propósitos. Entonces habrían 10 burbujas de estas, que tuvieran el nombre, un icono, y entonces a mí me interesó el 2, hambre cero. Entonces yo abriera hambre cero, que sería, digamos, el propósito 2 del PEM, y yo pudiera ver esto así de fácil. Y que un rector, un profesor, un padre de familia, un agente educativo... ¿Y sabe qué es lo otro, Germán, que hablábamos con la anterior secretaria cuando se inició este proceso? Porque al principio Freddy lo tenía al 2034. Entonces yo le sugería y que tenía que ser así al 2037 porque son los 500 años de Popayán. Ajá. Y realmente cumplir 500 años con un buen documento se pueden presentar un proyecto grande. Claro, no, muchas cosas. Que eso es lo que nos va a permitir. Porque es que entre otras cosas de nada sirve todo lo que se haga si el Consejo Municipal no lo aprueba. Exacto. Y ahí es donde viene el día de la quema, como dice el cuento, el día de la quema se ve el humo. Y entonces hay que llegar muy claro. Entonces lo que yo digo, la forma minimalista de un documento ladrillo, porque eso es un ladrillo, todos los planes son un ladrillo, eso es un documento. Entonces, ¿cómo yo lo minimalizo? Entonces, digamos que poder llegar o sea, para yo mirar esta forma, si yo traigo como propósito una forma, ¿cuál es el fondo? Entonces, si nosotros pensamos en la forma, de esa misma manera diseñamos para llegar al fondo, ¿cierto? Entonces, algo tan complejo como son los ODS y poderlo sintetizar aquí, y yo le digo, esto lo lee uno como ciudadano, lo lee uno como profesor, lo lee uno como alcalde, lo lee uno como líder, y lo comprende y lo puede
interactuar o lo puede intronizar, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva se está pensando, o por lo menos yo estoy pensando desde esa perspectiva, porque si es un plan educativo municipal debe tener pedagogía. Sería el colmo, o sea, de lo que menos debe adolecer el plan es de didáctica, ¿cierto? Y de pedagogía, porque supone que esto es para la educación, esto es para profesores, hecho por profesores y para profesores. Otra cosa es que a mí me digan que esto es para el Ministerio de Justicia, entonces esto es para los abogados y para los magistrados, entonces tiene otra estructura. Pero si esto es un tema de educación, pues debe tener una estructura muy pedagógica, muy didáctica, muy estructural. Y entonces dentro de esa línea estructurada, organizando el componente de alineación y todo lo demás, Sebastián, ven y ayúdame con que esto es pues la forma como desde los ODS, la alineación, ¿no? De los ODS, del plan decenal, los 10 desafíos, del plan sectorial, los 7 ejes del ministerio, los programas, para colocar la presentación donde está la alineación. ¿Cómo hago ahí? No, la otra. La otra. Ahí. Puedes acercar y todo. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, la ONU, los Objetivos de Desarrollo nos dice esto, tiene un nombre, esto lo habíamos visto en una de las reuniones, ¿cierto? La estructura de cómo íbamos a hacer la alineación, el plan decenal, el plan sectorial, el plan de desarrollo, los lineamientos estratégicos de la política pública del Acuerdo 049, ¿cierto? Y ahora nos da como resultado la posibilidad, y aquí viene el tema de lo que es un borrador, que surge de la fase diagnóstico, que surge de los encuentros, que surge de lo que se alinea para poder decir, vamos a llevar un direccionamiento estratégico que se sustenta en lo que pasó con la fase diagnóstico, poder decir que nuestro plan educativo municipal debe tener un nombre. Que no puede ser el mismo. No puede ser el mismo porque esta administración es temporal, cambia entre año y medio, luego vendrá otra, y de aquí a que finalice este proceso habrán pasado, creo que son ¿cuántos años? 3, 4 administraciones, ¿no? Entonces no puede estar asociado a ninguno, sino qué dice la comunidad, cómo se debería de llamar el proyecto. Entonces un nombre para el plan, una fecha, así como estos todos tienen lo mismo, ¿cierto? Y luego entrar al tema de unos propósitos. Hablar de propósitos que en el camino podemos decidir si se llamarán desafíos, si se llamarán retos, si se llamarán objetivos, si se llamarán metas. Y cuando se hizo el Acuerdo 049, que se presentó en el año 2011, con el Consejo Municipal de entonces, se acordó unos ejes estratégicos. Entonces hay 5 ejes estratégicos. Educación inicial de calidad en el marco de una atención integral a la primera infancia, mejoramiento y aseguramiento de la calidad, cultura ciudadana, pacto social para la convivencia, eje estratégico 4, educación con pertinencia e innovación, eje 5, educación y cultura para el emprendimiento y el empresarismo. Digamos, esa es la política pública del Acuerdo 049. Todo lo anterior, más los talleres de la fase diagnóstico que van dando unas necesidades, lo que observamos en el estado del arte de los PEI, ¿cierto? Y las necesidades que esto va arrojando, lo que es la perspectiva de ciudad-región, lo que tendría que ser esta narrativa, esta lectura de ¿cómo? Marco de ciudades sostenibles, ¿cierto? Todo eso nos debe dar entonces la posibilidad de que nosotros podamos decir que nuestro plan educativo tenga unos propósitos. Entonces, propósito primero, garantizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad, podríamos decir hasta la educación terciaria o hasta más allá. Entonces aquí hay unos enunciados, hay una narrativa que asocia esto, que es lo que, volviendo a la analogía del ejemplo de los ODS que yo trato de decir aquí, digamos que si así fuera, entonces el propósito 1 sería este, y yo lo abro acá y encontraría la información, ¿cierto? Entonces más o menos es eso, o sea, es como para explicarlo. Esta parte, ¿de dónde sale y por qué sale? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de garantizar la educación desde la primera infancia?
de hecho, cuando nos reunimos con los maestros oficiales, con los rectores del sector oficial, hay una cantidad de recomendaciones a cada uno de ellos. Que el nombre cambie. ¿Por qué no los hemos cambiado? Porque sería variar las reglas de juego, presentarle a unos actores una información y luego presentarle a otros otra información. Entonces, ¿cuál es la idea? A todos les presentamos la misma, pero de cada ejercicio recogemos unos aportes de cada sector, y con la sumatoria de todos los aportes de cada sector y con lo que recogemos, finalmente esto se va a transformar. Posiblemente no se llamen propósitos, sino desafíos. Posiblemente este uno desaparezca y tenga otro nombre. Posiblemente no sean 10 sino 8 o 12. ¿Y eso cuándo lo vamos a saber? Cuando le presentemos a todas las fuerzas vivas de la sociedad, le presentemos este ejercicio de alineación, y entonces cada uno que hace sus respectivos aportes, nosotros podamos extraer esa información y decir, entonces aquí dijeron acá, aquí se planteó esto, entonces ya va quedando ya depurado y cada uno va a ver su aporte. Entonces aquí se identifica de esta forma. Entonces en esta alineación aquí está el propósito 1, el propósito 2, bueno, aquí fuimos pasando el 2, el 3, y pues suena mejor como desafío, ¿no? En términos de conceptos. ¿Por qué? En el sentido de que si hay un desafío, después tiene que haber un cómo, ¿no? Porque decir una cuestión de un proceso de educación inicial hasta la universidad, hay que saber cómo, qué se va a proponer para lograr de que se llegue a una cobertura, a un indicador alto a la universidad, ¿sí? Ajá. Por decir algo, en este momento ya está el fondo, creo que ese es un ítem que se puede tener en cuenta, ¿no? El fondo educativo, ¿no? Entonces, ese es un insumo que puede ayudar a ese propósito, ya. ¿no? Ah, bueno, ahí van saliendo elementos, en otros decían retos, ¿no? Es un reto porque la verdad esto es bien, lo que usted propone allí es como muy complejo, y será que sí, claro. Como que será que me atrevo, ¿sí? Entonces ahí van saliendo elementos que uno va apuntando. Que son cosas que... Eso es. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros con los diferentes actores? Dice Germán, no, es que nosotros utilizamos una metodología general para trabajo de las mesas, pero resulta y pasa que desde la visión del actor, dependiendo del que sea, uno se da cuenta, y lo que hicimos precisamente, el último trabajo que hicimos, que lo hicimos con las juntas de acción comunal, entramos en un debate con Germán, le dije, Germán, esa metodología hay que aterrizarla un poquito porque vamos a tener gente diferentes niveles. De diferentes niveles, con un nivel de formación diferente, ¿no? Y con intereses distintos. No es que la gente que no haya estudiado no esté en capacidad, no, todos miramos intereses. Más aún. Y llegamos a hacer una conclusión después de que desarrollamos el taller, y le dije a Germán, mira esta prueba que acabamos de hacer. Que ahora me dijo, no, tirémoslo así, hagámosle solamente esos 4 cambiecitos que le dije. Estas frasecitas yo creo que no las interpretan sino los pedagogos, hermano. Cámbiame aquí, cámbiame acá. De resto fue la misma metodología. Sí, es la misma. Increíble. Los de las juntas de acción comunal, los líderes, los ediles. Las JAL, la tienen clara. Y conocen la comunidad. La comunidad. Y hubo JAL rurales, ¿no? Sí, y JAL rurales, todos la problemática educativa. Por eso yo llegaba en esas conclusiones y decía, es que un tema como la educación, que está en una situación supremamente crítica, porque indudablemente la situación de la educación es crítica a nivel del mundo, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer un plan educativo pensando en lo que le pasa a Popayán. Lo que le pasa a Popayán le pasa al Cauca, le pasa a Colombia y a gran parte del mundo. Por eso a mí cuando me hablan de un diagnóstico, yo digo, pero si es que todo el mundo sabe qué es lo que le está pasando a la educación. Increíble. Yo le cogí, ¿te acuerdas que te dije? Mostrar los resultados acá de los maestros cuando opinan de este taller de construcción con los maestros que son formados en universidades y todas cosas.
y poneme acá los resultados de la mesa de las juntas de acción comunal. ¿Notas alguna diferencia de la concepción de la problemática? Igualita. Porque todo el mundo sabe qué está pasando. Sí, es tan evidente. Que ellos la interpretan a su modo. A su nivel. Entonces dicen, no, mire, es que el problema de la educación es que mi niño tiene que ir obligado al colegio. Interpretar qué te están diciendo ahí. Es que el problema de la educación es que aquí los profesores se la pasan en paro. Interpretar qué te están diciendo ahí. El problema de la educación es que yo veo que a mi niño le enseñan todos los días casi lo mismo. Entonces, interpretar qué te están diciendo ahí. Interpretar, no. Lo que pasa es que ese almuerzo escolar, lo llaman ellos el almuerzo, es muy malo, empezando que ellos creen que allá en el colegio, ¿sí?, el Estado les va a dar un almuerzo, pensando que no, eso no es así. Entonces, cada actor, bajo el esquema metodológico de investigación, hace su análisis y lo profundiza y lo ubica. Uno lo define como problema, otro lo define como desafío, otro lo puede definir como apuesta, otro lo puede definir como reto, ¿sí? Porque cuando uno está pensando en futuros, que esto se llama la ciencia de futuros, para los expertos planificadores, eso se llama la prospectiva. Entonces, bajo ese esquema, uno espera muchas sorpresas de los actores, los diferentes actores. Ayer, por ejemplo, que me reuní con el Consejo Gremial, ¿no?, y delegaron la representación en el director ejecutivo, y es el vocero de los empresarios en el Cauca, uno se da cuenta de qué es lo que le preocupa a los empresarios frente a esto. Yo ahí les mandé la grabación que hice con el director ejecutivo del Consejo Gremial. A los empresarios del Cauca les preocupan dos cosas. Primero, que los jóvenes no están saliendo fortalecidos como personas. Miren lo delicado. Que los jóvenes no están en capacidad de expresarse. Mire esas dos cosas nomás, lo que representan en un sistema educativo. Y tercero, que no hay un patrón, ¿sí?, ético y religioso que en un momento dado, ¿sí?, ese joven como individuo lo fortalezca durante la escuela. Y eso, básicamente esas son las tres preocupaciones de los empresarios. Que no puedan hablar bien, que no estén en capacidad de resolver problemas rápidos, que no tengan esa capacidad resolutiva, ¿sí?, y que no están formados como seres, como personas. Entonces, si eso lo están interpretando los empresarios. Y hay otro elemento, ¿no, Freddy? El tema del emprendimiento, que es muy diferente comparando con allá te iba a decir, ahí hay una cosa que uno cree, y siempre lo hemos creído, y es que vamos a solucionar desde el punto de vista de una línea, doctor Germán, que va metida ahí y que se llama educación para una calidad integral. Llamémosle a esa apuesta. Ahí está lo pedagógico, ahí está la estrategia de los énfasis, desarrollo humano, fortalecimiento del ser, fortalecimiento en tecnologías, fortalecimiento en innovación y creatividad del ser. Todo eso está enmarcado dentro de un proyecto integral de fortalecimiento para la calidad educativa. Y entonces ahí es donde viene el recuento. El Ministerio de Educación dice: cátedra de la paz, cátedra del emprendimiento, cátedra de no sé qué. Con todo el respeto con los señores ministerios de Educación, esos no son las estrategias para lograr que impacten dentro de un proceso de formación, ni para la paz, ni para el emprendimiento. Entonces, ahí nos hemos equivocado. Y eso nos lo están diciendo los actores, los diferentes actores. Con las universidades, que ha sido imposible
En 4 oportunidades he tratado de reunirme con ellos y no he podido, pero he podido hablar con 2 rectores universitarios y lo que dicen es que a ellos les llega una materia prima que no da garantías para continuar con el proceso de formación. Y esa materia prima nace desde la educación inicial hasta la educación básica, hasta la educación media. Entonces, si nosotros no estamos preparando esa materia prima con unas competencias mínimas que deben garantizar, como son las comunicativas, ¿sí?, las socioafectivas, las ciudadanas, las laborales generales que tienen que ver con las competencias blandas. Las competencias blandas que están relacionadas con innovación y creatividad. Pues esas bases no las vamos a poder lograr cuando ya lleguemos previo a la educación superior. Entonces, la educación superior todos las lavan, los de primaria, los de preescolar. Los de primaria se lavan las manos con la educación inicial. Y los de media técnica dicen, no, es que en la primaria esto es pegado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema como tal no cumple cada uno su aporte. Y que cada uno no le da cumplimiento a sus estándares de competencias. Por lo tanto, el producto que dicen los de las universidades lavándose las manos, pero no es así de sencillo decir, es que vienen muy mal preparados. La universidad está en la obligación de generar nuevas metodologías y nuevos programas y consultar un poquito más a los colegios qué es lo que está pasando allá, y consultar a la empresa privada y consultar a los investigadores y consultar a todo el mundo para poder que esa educación realmente entre dentro del proceso que ellos dicen que no funciona. Entonces mira, ¿sí? Entonces todo el mundo se lava las manos con el nivel que está. Yo pienso que el problema no está en lo que el ministerio nos propone ni en lo que la ley nos dice. Yo pienso que el problema está en la forma como alineamos todo lo que hay y los actores se comprometen desde un principio ético en su responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la educación inicial y el preescolar? Muchos maestros siguen trabajando dizque por dimensiones. Otros están hablando de ¿cómo se llaman estas rejillas? Que, bueno, cada uno tiene una manera de atender las cosas. El ministerio está hablando de competencias, 4 competencias en el preescolar, ¿cierto? Y si usted revisa lo que plantea el percentil del índice sintético de calidad educativa, de cómo el ICFES evalúa y qué es lo que el ICFES pretende, el ICFES solamente pretende trabajar sobre 5 elementos, ¿sí? La lectura crítica, el tema de matemática, el tema de las ciencias, el tema de social y ciudadano, ¿sí?, y el tema del inglés. Entonces, dentro de esos 5 elementos, que es lo que el ICFES evalúa, las TIMSS y las PISA evalúan. La ley 115 a mí me habla de 9 áreas obligatorias y fundamentales, que hoy ya tenemos como 16 en el bachillerato, porque entre las obligatorias y fundamentales, sumando filosofía y ciencias económicas y políticas, más las de la especialidad o las del, llamémosle a esto, el énfasis, un estudiante en 11 termina viendo 14, 15 áreas, pero la evaluación se está haciendo en 5. Entonces el problema no es lo que el ICFES nos entrega. Por ejemplo, si tú lees las guías de las competencias socioemocionales, eso está muy bien hecho. Las competencias socioemocionales, por ejemplo, de grado sexto, es un documento muy bien estructurado, muy bien hecho. ¿Cuál es el problema? Que los profesores no enseñan eso. Los profesores siguen enseñando a sumar, a restar, a multiplicar, ¿cierto?, las competencias básicas, pero no están haciendo la articulación de lo que implicarían las competencias básicas, ciudadanas,
laborales, que son las habilidades blandas y las socioemocionales. Hay una articulación entre el rescatar las experiencias significativas que tanto eso se ha convertido como en un derrotero. Ajá. Y lo que se busca hacer con eso, ¿cierto? O sea, los lineamientos, lo que tú dices, están muy bien planteados para ti, pero el problema está ahí. Los docentes no se han atrevido. No se han atrevido a ese punto. Y entonces cuando se les dice que se atrevan, entonces, o sea, ellos, hay una cuestión. La libertad de cátedra o la autonomía escolar la usan cuando conviene. Cuando les conviene. Cuando conviene. Porque por autonomía, ¿yo qué debería decir? Tengo 13 áreas o 14 y voy a organizarlas en 5 grupos, desde preescolar hasta 11. Y esos 5 grupos, y eso es autonomía. Exacto. Y mire que en estos días nos encontramos que era en una misión de Praga, ¿no? Por ejemplo. Hablaban de, por ejemplo, el choque que hay entre lo que plantea el ministerio y lo que se debería enseñar, ¿no? Entonces nos hacían como una crítica de ustedes que están en el posgrado. Entonces yo le decía al rector, le dije, es que precisamente las instituciones educativas tienen esa autonomía. De flexibilidad en el currículo. Exacto, sus currículos, sus PI, entonces como que nos da a entender que ellos no se atreven a hacer eso que los demás están hablando, se ha ido como identificando, digamos que es como un estándar. Ajá, y no es cierto. Que se han atrevido a dar ese paso. Y eso a decirlo el PEM. Lo que pasa es que allí hay que tener 2 detalles, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen no al asignaturismo, porque pues usted sabe que subiría, dice, nos llenamos de asignaturas más de 15 y realmente no estamos sacando algo. 17 años y entregan una materia prima, como dice Freddy, que tiene hallazgos. Pero hay otro tema. La universidad dice que recibe producto no conforme. Ajá. El producto es no conforme. Y son 17 años de Y servicio. son 17 años, pues, ¿qué? Entonces se perdieron. Y la universidad dice, no, es que me mandan gente que no ha desarrollado las competencias básicas mínimas. Y el otro tema es que los docentes les da miedo el cambio. Mire, yo tengo un documento que hizo el municipio de Medellín, Antioquia, ¿no? Allá hicieron un estudio por grupos de edad del tema de los docentes, ¿sí? Porque eso también hay que evaluarlo. Ajá, las generaciones. Claro, porque es que, mire, aquí en Popayán, por decir algo, nosotros comenzamos un tema de la cátedra Popayán, ¿sí? Ajá. Me llama una profesora. ¿Ve eso existe? ¿Cómo? ¿La cátedra Popayán existe? Sí, claro. No jodas, ¿y eso hay algún...? Eso es del 2007, esa es una política, también política pública del 2007, con Víctor Ramírez. Cátedra Popayán, ¿y eso que existe? Eso tiene que estar acá. Claro, claro. Entonces, mira, yo estoy escuchando atentamente todas estas instituciones. ¿Cómo va a quedar todo esto que estamos realizando en el documento? porque esos elementos tienen que entrar allí. Claro. La preocupación es no hay, de parte nuestra, de pronto no hay cuestionamiento frente a toda esta contextualización que ustedes tienen, es que ustedes son los cosas. La situación es, el que no conoce, ¿qué va a leer? Ajá. ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Qué va a entender? Porque dicho así, todos estamos claros en cada uno de los campos. Sí, pero es que yo quiero concluir que sea fácilmente entendible y se entienda. Y se entienda. Yo, muy claro que me están preguntando cómo va a quedar. Estoy mirando propósitos, ahora para cada propósito. Si nosotros estamos haciendo un trabajo en el marco de ciudades sostenibles, creo que la palabra que debe quedar ahí es sostenibilidad. Sostenibilidad para la educación superior, sostenibilidad para la educación para la ruralidad, sostenibilidad para tanto así, ponen el número. Ajá. No propósito, no, porque es un propósito. Y es una sostenibilidad de algo que es lo que está ahí. Tenemos una sostenibilidad o un desarrollo sostenible. ¿A qué cosa? A todo este proceso en términos de tiempo, con la trazabilidad que se viene. Por una cosa, ¿por qué razón diría yo que en lugar del reto, que en lugar de desafío, el propósito debe ser desarrollo sostenible para tal cosa, desarrollo sostenible para tal otra, por los 10 puntos que tenemos acá? Ya. ¿Por qué? Porque como es sostenible, precisamente, ¿por qué? Porque va a 2037. Acá esta administración, el plan
se formula este año, se entrega este año, pero se empieza a implementar. Buenas tardes. Yo no sé Ajá. Unos churrascos, vamos a hacerlo. esta administración termina el próximo año, pero entrega el PEN Ajá, entrega el PEN. en el marco de ciudades sostenibles. Ajá. Y entonces usted, ¿qué va a hacer el próximo alcalde? Oiga, el PEN, el marco de ciudades sostenibles, yo recojo una línea base. Gracias. Yo no sé. Por ejemplo, recojo una línea base y va a decir el próximo alcalde con su plan de gobierno. Y el juez Palme le va a decir a esta administración, mire, el PEN lo queremos implementado así. Su línea base es esta. Desarrollo. Es un acuerdo a ese acuerdo municipal de obligatoriedad, cumplimiento. Claro. Por eso es que no va a perderse. Mire lo que pasó. No se va a perder en esos años. No, sencillamente porque estás planteando que sea no propósito. Ya. No, para mí no son propósitos. No retos, no desafíos. Sí, son desafíos, no. Para mí es desarrollo con sostenibilidad. Y aquí hablamos de eso. Sí, me interesa mucho ese Lo que ustedes están planteando, que yo, para mí, yo creo que todo esto que han hablado, que ha planteado Brey, ¿dónde va a quedar en el campo? ¿Cómo va a quedar? En la parte inicial, diagnóstica, ¿cómo va a quedar con el direccionamiento? Yo lo veo claro. Pero para mí, desde el punto de vista de la construcción de un documento, yo hablo desde ese enfoque. Ustedes hablan de lo que se va a hacer, de la ejecución y la interpretación que va a hacer a futuro. Yo hablo de la planificación de cómo queda un documento que todo el mundo lo puede interpretar, porque no simplemente cogió, lo hicieron. Ajá. No, ese no es. Porque ese es el peligro. Cuando si yo lo pongo, se me estaba poniendo mi canal, si yo lo pongo propósito uno, no propósito uno, sino desarrollo sostenible para la universidad. Y entonces usted se me desagrega. Entonces, segundo propósito, educación que es, mira, desarrollo sostenible con pertinencia e innovación. Claro, ¿por qué razón? Porque es que estamos ahora, ahí sí estamos hablando en el marco de ciudades sostenibles. ¿Qué va a hacer la próxima administración y la siguiente y la siguiente? Perfecto, te entendí. Con el desarrollo sostenible. Mira. Usted dice, lo que dijeron cuando el señor Juan Carlos Alberto elaboró el documento, el último, ya en el 2033, 2034, 2027, cierra los 500 años y celebra los 500 años. Miren, el PEN lo estamos hablando y lo estamos hablando con desarrollo sostenible, sí. Y ahí surge la construcción del siguiente. Ahora sí viene el otro. Claro. Pero cada uno va a cuadrar los que vienen, los cuatro que vienen. Aportó. Van a tener una línea base de sostenibilidad energética. Porque es que esencia de eso. Y así nos quedamos por fuera del lineamiento que me dice el contrato dice en el marco de ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles se van a cada vez más, es un término que se va a empezar a utilizar, porque está utilizando cada vez más, no solamente a nivel nuestro, ya viene a nivel mundial todo ese concepto. Mire, yo estoy tomando el referente mundial. Alguien me dijo en una reunión con unos investigadores de la Universidad del Cauca, me dijo, me llama poderosamente la atención que tú arrancas con el referente mundial. Le dije, es que el problema es la educación mundial. Yo no, pero es que el plan educativo es del municipio, pero el municipio ¿hacia dónde tiene que direccionar su educación? ¿Hacia dónde pregunto? Claro. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo. Por eso pensó. Claro. Ajá. ¿Y entonces? Usted no pierde de vista la palabra sostenibilidad en el documento. Claro. Mira, Euner, sí. Pero mira, hay algo importante en esta reunión. En las diferentes mesas que hemos estado, hemos recogido elementos clave de cada actor. Por ejemplo, la reunión con las HAL y las HAC, la reunión con... Claro, lo que estamos recogiendo con ustedes acá
Cuando tú me hablas de ciudades sostenibles, de propósitos no, sino en el marco del desarrollo sostenible o sostenibilidad, nos da una perspectiva totalmente diferente y es un aporte de una mesa, ¿sí? Porque en otra mesa nos han hablado de otra cosa cuando se trata de este punto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Se recoge de todo el mundo información, pero luego se lleva la que realmente es necesaria, la que realmente es contundente. ¿Por qué estoy de acuerdo contigo cuando hablas de desarrollo sostenible? Porque hay un documento marco que es Ciudades en el marco del desarrollo sostenible. Objetivos del desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de los ODS también habla de objetivos de desarrollo sostenible. Y eso va hasta el 30 y en el 30 construyen los del 30 al 45. Y entonces cuando lleguemos al 37 tendremos otros ODS y entonces nosotros estamos hablando de desarrollo sostenible. O sea, ahí estamos alineados. Claro. Y eso lo quería precisar acá porque es un gran aporte. La verdad, si no pasa esto, uno no lo piensa. Uno no lo piensa. Aquí es donde uno tiene que entender que esto es un pacto colectivo de construcción, porque todos tenemos información. Y la pregunta que tú haces, todo lo que todos sabemos, ¿eso cómo va a quedar narrado ahí? ¿Eso dónde va a quedar? Y ahí es donde yo digo, tiene que tener didáctica y pedagogía, porque no puede ser, si bien es cierto, es un ladrillo, porque eso es un documento que se pone largo, pero debe tener una metodología que le permita a cualquier actor entenderla. Una síntesis o de una manera muy simple poder decir esto es lo contundente. Y entonces cuando yo hablo de desarrollo sostenible en estos 10 elementos, ¿sí? Estamos precisando aquí un elemento para que, porque esto tiene asociado los ODS, todo lo que hemos dicho ahora. Entonces por eso aquí hablamos garantizar la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, educación con pertinencia e innovación, inclusión, pluralidad y convivencia ciudadana. ¿Por qué? Somos una ciudad multicultural pluriétnica. Eso se va a poner de moda dentro de muy poco a nivel de todo el mundo. Y nosotros seremos un escenario, un destino, diría yo. Porque aquí, por ejemplo, cuando uno ve los programas ¿cómo se llama? El canal Señal Colombia, hay un programa que se llama 32 de Señal Colombia. El otro día me vi dos programas distintos con diferentes, hablando del departamento del Cauca. La importancia, no solamente a nivel de Colombia, sino del continente y del mundo que tiene Popayán y el departamento del Cauca, desde este componente de inclusión, pluralidad y de la plurietnia. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un PEN que hable de eso si eso somos? ¿Cierto? O sea, este no es el PEN de Bucaramanga ni el PEN de Cali, ¿sí? Estamos hablando de una ciudad en particular que tiene unos elementos. Ahora, cuando yo voy a las 42 instituciones educativas me encuentro que hay unas que tienen resguardos, pueblos indígenas que son los que tienen sus PEC, ¿sí? Que hay un documento PER que me habla de una ruralidad múltiple, multicultural, una ruralidad que entonces ese sería un elemento aquí donde un propósito 4 o un desarrollo sostenible 4 que me hable de ruralidad productiva, innovadora y tecnológica. Porque las instituciones deben motivar que no son solamente los PER, los planes educativos rurales, no deben ser solamente para cumplir con unos indicadores de índice sintético de calidad educativa, medidos en pruebas saber y demás, sino que el territorio, la región, cómo no desocupamos la región cuando formamos un niño de bachiller y decimos váyase para Canadá que si aquí no hay nada que hacer. Entonces váyase a la universidad, fórmese y vuelva y desarrolle la región. Y entonces llevar la tecnología. Entonces hablar, por ejemplo, aquí de enfocar los PER hacia el desarrollo rural y productivo de la tierra con tecnologías innovadoras aplicadas al campo en el desarrollo de competencias tecnológicas y de programación de software jóvenes 4.0, cuarta revolución industrial y economía naranja. O sea, cómo le cambiamos el estereotipo de la ruralidad de hacha, machete colgado al cinto y botas de caucho
y entonces proyectamos a un ciudadano de futuro que se forma en la escuela con una perspectiva inclusiva en tecnología, en cuidado del medio ambiente y en desarrollo que se lo tiene que aportar la misma escuela. Una diferencia aquí con el amigo Dardo. En el propósito 4 de ruralidad productiva, emprendedora también, porque estamos hablando de economía naranja, que tiene que ver con emprendimiento, ¿no? Que es diferente. Que es, habla de una propuesta de gobierno. Ya. Es algo, es como una necesidad. innovadora y emprendedora, sí. Ruralidad productiva, innovadora, emprendedora y tecnológica. Incluir emprendedor. Gracias. Esas son unas líneas, ejes, apuestas que se convierten en línea base, ya Germán les digo. ¿Eso se ha nutrido con qué? A nivel hacia arriba, plan educativo del pollo. Aquí entre nos, acuerdo 049 2011-2012 del suscrito. Que está desactualizada y no los concejales. Indudablemente, claro, porque son líneas. Mire, ahí es donde viene el cuento de la planificación. En el año 2011 que concebimos eso, que usted me ayudó y me ayudaron Sergio Guerra y me ayudó usted también. ¿Qué era lo que nosotros pensábamos? Que dejábamos los lineamientos para construir el modelo educativo de Popayán. Palabras más, por eso se llama lineamientos hacia un modelo educativo Popayán educadora, culta y emprendedora. Esa fue la visión que tomamos de todo el ejercicio con las mesas de trabajo. Miren y revisen lo que está pasando ahora. La visión se mantiene, adicionado bajo otras situaciones relacionadas con innovación y sostenibilidad. Pero resulta y pasa que se buscaba que los actores, todos, empezaran con base en esos lineamientos a trabajar en la construcción de ese modelo educativo soñado. Vaya, vea qué institución hizo el ejercicio. Nadie. La Secretaría de Educación hizo algo, creo que en la administración de su señora esposa Mirna Astrid Cuellar. Y ahí para allá solamente sirvió al acuerdo 049 para manejar los recursos por foses. Que yo le he puesto a eso el acuerdo arbolito, porque a eso le cuelgan de todo. Que si se ponen a revisar, así uno bien juicioso a revisar, si este proyecto está orientado bajo los lineamientos de política pública y no lo está, eso se llama pecular. Ojo vivo con eso. Ese acuerdo se construyó precisamente para hacer planificación, para construir, arrancar desde ahí, a construir el modelo educativo, o sea, la política pública. No se hizo, solamente quedó en los lineamientos. Plan educativo retoma esa línea de base y tiene que llegar un poquito más allá. Entonces ahí es donde yo le voy a decir a la señora supervisora, nosotros tenemos lo que habíamos hablado, tenemos que volver a los colegios. ¿Por qué tenemos que volver a los colegios? Porque si no volvemos y repetimos la historia de lo que pasó con el acuerdo 049, que quedó muy bien estructurado, lo aprobó el Consejo, ese acuerdo municipal, pero nadie lo utilizó como lo debía utilizar. ¿Qué nos toca? Volver a los colegios, ¿para qué? Iniciar con ellos dentro de un proceso de apropiación del plan, lo que yo te he dicho, de una vez empezar a trabajar el direccionamiento estratégico con ellos, al menos arrancarlo, porque pues si no nunca terminamos, de la fase de direccionamiento de los PI, porque esos PI están allá, no los tocan, no los miran. El fin de la educación, nada. El estudiante deseado, nada.
el análisis del entorno, nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a los colegios, hacer algunos ejercicios de direccionamiento para que el plan deje ya al menos en los colegios unas metas a corto plazo, unas metas a mediano plazo y una breve. Que responda, ahí le respondo la pregunta a usted. ¿Cómo vamos implementando? El contrato mío no dice implementar, pero es que yo no puedo, entiéndeme, yo no puedo entregar un documento donde no lo dejo amarrado con nada. Entonces, lo amarramos desde la Secretaría de Educación con ellos, cuando empezamos a hacer lo que usted dice, de meterse al sistema y decir, aquí va el PEN, aquí va el indicador, aquí está el tablero de control. ¿Y esto cómo se complementa con lo que hace la Administración Central desde la infraestructura educativa, desde la política pública de jóvenes con gobierno, desde la política tal? Sí, porque es que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí si nos metemos a la estructura, a la columna vertebral, por eso nosotros tenemos que seguir trabajando con los colegios, porque ahí es donde hay que ir a tocar el direccionamiento. Entonces, arriba, Gobierno Nacional. La espina de pescado, direccionamiento estratégico, colegios, planes para la educación pública. No podemos desconocer que hay una educación privada, pero no podemos llegar hasta allá. La educación privada no sabe cómo llegar. Pero nuestro eje y nuestro objetivo estratégico es la educación pública. Tocamos esos y acá están los administradores del sistema, que es la Secretaría de Educación. Pero esa Secretaría ya sabe que hay unos indicadores aquí a corto plazo, que hay unos a mediano plazo, que hay unos a largo plazo. ¿Y cómo los tiene que trabajar? Pues en conjunto con las instituciones educativas. Y el rector ya tendrá cómo responder para cada uno de esos proyectos que van a quedar estipulados. Detrás de los ejes estratégicos van a estar soportados las estrategias, los programas, los proyectos, las metas y los indicadores. Porque si no hacemos indicadores no hay cómo medir la efectividad de las cosas. Entonces, mire mi doctora Fanny, tengo que volver a los colegios. Eso no está dentro del contrato. Yo no sé, pero yo tengo que volver. Claro, porque tiene que articular. Porque si no, entonces, ¿cómo hacemos para que el plan quede metido dentro de la espina de pescado? Porque además, una vez el plan... Ellos son los que dinamizan. Esos son los dinamizadores del plan. Ellos son el cómo. Ellos son el cómo. Entonces yo no puedo que por darle gusto al contrato, entonces, vea, aquí está. Pero es que firme quedó aquí. mal formulado, porque necesito. Entonces no. Claro, no. quedó mal formulado desde que hicieron los estudios previos que Claro. yo le diga al doctor Freddy. Claro. Cuando yo me voy a presentar a algo y veo que está mal, ¿qué hago? Observo para que lo corrijan, pero que no. Pero lo podemos corregir todavía. Pero se Se puede puede. ajustar, no hay problema. Porque son cosas que se dan en la dinámica de la ejecución del contrato. En todo contrato de consultoría, en la medida que el investigador va avanzando, se va encontrando con unas Va situaciones. generando esos Sí, cambios. eso es normal. En un contrato de consultoría tú vas encontrando desde el punto de vista, más desde el punto de vista de planificación, vas encontrando que la debilidad de la investigación no la tienes, usted es investigador. Yo tengo que corregirla como sea, pero la tengo que corregir. Sería más hacer un acta con quien supervisa para que eso se genere, pues, digamos, en términos de actividades realizadas como valor agregado frente al tema, ¿sí? Porque es que también ahí hay un valor agregado que puede aportarse. Sí, porque hay una cuestión. Los ODS, por ejemplo, que son 17, que son una política mundial sostenible, ¿cómo los llevo a la carrera cuarta, número 1135, donde queda la sede tal de la institución educativa tal? La forma de conducir ese ODS es a través del PEI. Entonces, así como aquí hicimos una alineación ODS, plan decenal, plan sectorial, plan de desarrollo, acuerdo 49, y salen unos propósitos como un
elemento, pero pueden llamarse retos o se pueden llamar desarrollo sostenible, tal. ¿Qué le corresponde ahora? El PEI, cuando se formulen los PEI, ellos tienen que mirar toda esa línea y cómo su proyecto le apuesta al propósito 3 del plan. Y meterlos. Y meterlos. Y meterlos. Y documentar. Y eso Porque tiene si que... no, no hay nada y eso tiene... Y eso... Le llaman la línea, es el fundamento normativo que deben tener en cuenta ellos para su proyecto educativo institucional. En la resignificación del Desde proyecto. la Secretaría de Educación hay que tenerlo claro. Qué bueno que lo tengan claro. Excelente. Claro. Es que más claro no canta un gallo. Es que Por la resignificación. yo tengo que tener unos enlaces allá, pero esos enlaces tienen que tener un documento, tienen un soporte. Resignifican su proyecto educativo. Porque no podemos hacer lo que hicimos en el año 2011, Eso es. que la Secretaría de Educación llega, listo, señores rectores, coordinadores de las instituciones, bla, 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 Sí, porque no, el plan- considerando que se aprobó el acuerdo 042, El plan nace que muerto. dice el alineamiento de política pública, comediante solicito se haga el ejercicio para avanzar en el proyecto de la construcción, bla, 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 bla. Lindísima la circular. No, además, Nadie le hizo caso. Vean, sobre todo que esto es dinámico. Entonces, hoy estamos hablando de esas normas o líneas. Dentro de 3 años existirán otras. Porque esto es dinámico. La población cambia, el desarrollo cambia. Entonces, Las generaciones. hay que tener Lo que la dijo palanquera de esa mira manera lo que acaba de decir la para- delegada del Ministerio de Educación. La próxima administración tendrá que repensar el nuevo esquema metodológico y pedagógico en el país. Es un cambio estructural de la educación. Y yo lo he hablado con rector. Dos, la forma de financiar la educación hay que reformularla totalmente. Ya está totalmente probado y garantizado que el sistema general de participaciones no es suficiente para financiar la educación de un país. Totalmente. Entonces, en el último libro, yo creo que se los he mandado a ustedes, que escribió Empresarios por la Educación, la Fundación Empresarios por la Educación, ahí hay 2 planteamientos de 2 exministros de Hacienda donde dicen, yo les mandé a los correos el libro, que una posible solución al problema de desfinanciación de la educación es que el sistema general de participación es deficitario totalmente y el sistema general de regalías en superávit permanentemente, ¿sí? Tienen que unirse bajo unas fuentes específicas. Hola, no hay derecho. Y les pongo por ejemplo el Cauca. Nosotros le hacíamos interventoría a un proyecto que se llamaba Proyecto ONTS. 5.700 millones de pesos, donde líder era el interventor. Terminamos el tiempo, cumplimos con las metas y se les ocurrió a las supervisoras decir que no era viable hacer una prórroga, que porque la universidad ya había ejecutado el tiempo final. Enredaron. 1.300 millones de pesos que sobraron de ese proyecto los devolvieron a la Planeación Nacional. Y educación esperando plata. Y educación necesitando. Y así sucesivamente, una cantidad de plata que hay en regalías, que por problemas de operatización de los operadores, porque desafortunadamente todo eso lo manejan es en contratos políticos. No tenemos regalías. Clientelismo. No. Pero podemos No. presentar proyectos. Pero ¿Por qué? Porque no somos. porque municipio Popayán de- no tiene derecho. No, tenemos que radicar ante la gobernación. Radicarlo por intermedio de la gobernación. Bueno, A la OCAP, para que la OCAP dé la aval. Pero tiene que ser por intermedio de la en otras gobernación. instancias, porque Sí. allá entonces mira, la única posibilidad ¿No? que hay y sería la única solución para poder que la inversión en educación aumente. Pues sería muy bueno. Mire, hoy tuvimos una Bueno. sesión en el Consejo, ¿Ah? precisamente con la Mesa de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la queja? Los docentes del Cauca quieren que a ellos se les haga una tasa técnica diferencial.
Yo les dije, imposible. Pues nosotros haremos lo que nos corresponda, pero imposible que a nivel país solo digan la Secretaría de Educación Certificada de Popayán tiene una tasa diferencial para poder que haya más docentes. Es imposible. O sea, solo a ellos le ocurre. Es una ley que hay que cumplir a nivel nacional. Exacto, es una ley que nos manda el Ministerio de Educación Nacional, no la estamos inventando. Entonces, ¿ellos qué hacen? En vez de ayudarnos a que haya más docentes, a que haya menos. A que en la ruralidad hayan los grupos multígrados. Eso es gravísimo para la calidad. ¿Pero y qué hacen? Pero grave. Gravísimo. Súper grave. El 1% del presupuesto municipal. Eso equivale a... de libre destinación. De libre destinación. Creo que por acuerdo 049 corresponde más o menos 80, 90 millones. Cuando el alcalde diga que se puede. Si el alcalde dice que no, pues está violando la ley, ¿no? El 1% es por el acuerdo 049 al 1% de los recursos propios. Del valor del presupuesto de los recursos propios. Así, yo lo presenté sobre el 10% al consejo. Casi que me lo aprueban. Pero después leyendo, salí por ahí un concejal inquieto y buscó por ahí una jurisprudencia, dice que toda política pública no se puede destinar recursos que superen el 1%. Y además que no es el único, son varios los... Entonces, Entonces, como son varias... No es la única, claro. En salud hay otra. El gobierno. Entonces, Gobierno hay otra. para poder darle cumplimiento desde el punto de vista financiero al plan educativo municipal, el planificador tiene que decir claramente que es inviable financieramente. Sí, hay que partir de que es inviable financieramente y que la única posibilidad de utilizar otras fuentes son proyectos financiados o apoyados por las ONGs o cooperación internacional, ¿sí? Recursos del balance que genere en cada ejercicio fiscal del municipio, ¿sí? Y la posibilidad de replantear el sistema general de participaciones, ¿sí? Y convertirlo en una bolsa común, uniéndolo con regalías, que ahí habría la plata que quisiera educación. Ahí estaría la plata que quisiera educación. Porque de lo contrario, aquí estamos haciendo cuentas alegres. Y usted llega y mira los planes educativos, que me ha leído 10 de las diferentes ciudades. Cuando hablan de proyectos y presupuesto para esos proyectos, no ponen ni una sola cifra. Primero, porque no se pueden comprometer. Y segundo, porque yo no puedo meter un plan educativo pensando a 10 años que van a entrar 5 millones. Tendría que ser brujo. Tener la bolita de cristal. Pero sí está en el documento de Ciudades Sostenibles. Sí están los proyectos. Pero en proyecciones. Es que el proyecto es eso, es una proyección. Es una proyección. Por eso una cosa es la proyección y otra cosa es el proyecto. No. Sí. Todo proyecto es una proyección. Sí, porque es que usted se hace o no se hace. Proyección en tiempo y proyección claro, en tiempo. lo que sí, bueno, le digo yo, el documento de Ciudades Sostenibles es el insumo base para que el PEN se fortalezca de él. ¿Por qué? Porque es que el contrato lo dice, en el marco del proyecto de Ciudades Sostenibles. Pero desde el punto de vista estratégico, el proyecto Ciudades Sostenibles se me encaja en un componente muy poquito. En el que sea, pero va. Entonces, yo sí, quedaría muy cortico. Muy dicho, lo tengo que tener en cuenta, pero tengo que tener en cuenta el ejercicio de prospectiva con todos los actores. Es que el proyecto de Ciudades Sostenibles no es solamente no es educación, es todos los sectores. Todos los sectores. Entonces, ahí va a haber un componente pequeño, seguramente. Pero el PEN lo dimensiona. Esto tan chiquitico lo tiene que volver grande. Con proyectos nomás, listo. Vamos a mirar es que tanto proyección plurianual de inversiones puede generar esos proyectos, no sabemos. Claro, solamente lo es que la determinan ustedes. educación no solamente va en la pedagogía, va en el ambiente, va en la infraestructura, claro, va en los docentes, va en el talento humano, va en todo. Tecnología. Y en la tecnología y esas cosas. Fanny mencionó un tema que sería importante que lo tengas en cuenta para un diálogo con los docentes relacionado con tasa técnica, ¿sí? Porque de pronto no los hemos escuchado. Por ejemplo, lo que menciona Fanny, que dice,
ahí nos generan una debilidad en mermar el tema con la tasa técnica. Yo no los he escuchado. Mira, eso lo vengo escuchando desde hace 20 años que certifiquen la educación. Y es que pero ¿en qué sentido? Porque digamos, lo que yo he escuchado es que defienden precisamente, ellos no están de acuerdo con los modelos flexibles o con el tema de básica primaria. Y yo considero que tienen razón. Entonces, hay que escucharlos a ver qué es lo que pasa. No, lo que pasa es que el ministerio, a través del ministerio se sacó a nivel nacional la tasa técnica que le dice a usted a cuántos docentes tiene derecho por institución de acuerdo al número de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que ellos reclaman? Que como en muchas instituciones no se cumple con el número de estudiantes, pues tiene que trasladarlo, y eso es lo que ellos no quieren. Entonces, ¿qué piden? Discúlpame, María, ahí la debilidad es de la Secretaría de Educación. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un concepto errado del modelo flexible para que ingrese a la educación regular. Entonces, a través de ese concepto errado, no se da la cobertura que se requiere en el aula para los estudiantes. Entonces, eso hay que cambiarlo, claro, hay que mejorarlo. ¿Por qué el concepto? Porque es que debería, a ver, yo le entiendo a la doctora Pilar, el concepto errado es este. Los maestros asumen que lo que aplica realmente es la educación por grados. Está en sexto, en séptimo, en octavo, en noveno, y yo soy el profesor que tengo una asignación académica de acuerdo a los grados que me corresponden. Resulta que las metodologías flexibles son un programa que inicia con brújula y termina en grupos juveniles 2. Si yo tengo una población y la puedo atender por allí y yo soy maestro de metodologías flexibles, yo tengo mi nombramiento, hago parte del programa, tengo la formación, hay investigación al respecto y el programa estará siempre activo. ¿Qué es lo que yo veo en la mayoría de instituciones? No solamente en el... No, eso no se puede evitar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en la mayoría de instituciones en el Cauca, en Nariño, en el Valle, en el Quindío? Que la institución tiene una necesidad de implementar metodologías flexibles, porque todos tienen la extraedad, todos tienen a la niña en estado de embarazo, todos tienen el niño que se pierde en las drogas 2 años y tiene que volver al sistema, todos tienen la necesidad, pero nadie se quiere mover de grado tercero. Nadie se quiere mover de que soy profesor de filosofía, porque si me muevo entonces yo pierdo esto. Yo digo, si yo soy maestro de metodología flexible, ¿qué problema tengo si la situación está asegurada y hay la necesidad? Entonces, y garantizo la cobertura, que es... Garantizo mi tema técnico dentro del aula de la institución educativa. Entonces, pues yo la verdad, el tema no es de mi competencia, es de talento humano que hace el análisis. Y mire lo que le dice el ministerio, porque a raíz de eso, ¿qué le dice el ministerio a la Secretaría de Educación? El ministerio le dice... Que es ahí, mira, en esta presentación, porque esto debe ser, el PEM debe dejar claro eso, ¿no? O sea, yo me imagino el documento, como decía Euner ahora, es que todo lo que estamos hablando ahora, ¿cómo lo vamos a ver en el documento? Exacto. ¿Qué es lo que vamos a ver en el documento? Eso que está comentando la doctora Pilar debe estar en el documento. Claro. Debe estar en el documento como una política pública. Y entonces la política pública aquí me habla de la primera infancia, la básica, primaria, secundaria, media, educación superior como la educación formal, ¿cierto? Y que la media tiene que ver con la académica y esta parte de la educación superior. Pero también me habla que hay una educación formal que es la escuela rural, ¿sí? La escuela nueva rural, la posprimaria, la secundaria activa, los ciclos lectivos especiales integrados, que es para adultos, y las metodologías flexibles, donde yo inicio en brújula y termino en grupos juveniles creativos 2. Entonces, si yo soy un maestro de básica primaria y la institución requiere el programa de metodologías flexibles, ¿qué problema hay? Ahí yo soy un maestro, pero ellos no quieren eso, o sea, ellos se sienten amenazados. Es el error, lo que tú estás diciendo. Es decir, que hay que cambiar. Y parte desde acá, porque si yo me siento con ellos a verificar una tasa técnica y les rajo tablas, pero no les proporciono las metodologías, no les proporciono la implementación de esos modelos existentes permitidos por
Gracias. de quién es el error. Claro. Pero mira Yo lo otro. lo ataco. Doctora, mire, pero mire, no, pero yo creo Usted que... lo que dice, usted tiene 10 Y están estudiantes de y tiene acuerdo. derecho a un docente. Yo lo he hecho y están Y de eso es acuerdo. así. ¿Sabes Y si cuál usted es la situación? paga otro más, asúmalo con recursos propios. Eso le dice literal. Sí, En el claro. Es comunicado una que da el ministerio. interpretación y volvemos al tema que estamos hablando aquí del mismo contrato. Son las interpretaciones técnicas cerradas bajo los parámetros de construcción y de cambio que hay que tener y que tienen que salir desde los funcionarios de la No, mira, Secretaría de no es Educación. una concepción, es un Porque- documento escrito tal cual. Pero Dice cualquier la- costo la adicional forma de- generado por una planta de cargos diferente a la viabilizada por el Ministerio de Educación será asumida con recursos propios. Pero mira, pero venga, Fanny, pero hay una cosa, venga, si yo tengo la entidad territorial, yo soy el rector de una institución, y yo le digo a los rectores, haga un listado de estudiantes extraedad de 1º a 11, y dígame de mil, Ahí pagamos horas extras para y dígame de 1.500 estudiantes, ¿cuántos son extraedad? Entonces, de allí yo digo, estos extraedad, les voy a ofrecer lo que formalmente el ministerio nos da, que es esta columna. Y entonces, ¿qué hago yo con las pruebas? A ver, si yo tengo un niño con 14 años en grado tercero y lo tengo matriculado acá en este grado tercero de acá, esa prueba saber de ese niño no va a ser muy buena porque el niño en tercero está en un desgaste, hay un problema, digamos, de aprendizaje y todo con él. ¿Yo qué hago? Si yo lo saco de allí y lo llevo a metodologías flexibles en el CIMAT y en el ICFES, ese niño ya no va a contar dentro del percentil de esos 35 estudiantes, porque él está en otra metodología y allá habrá otra programación y yo tengo No lo los pueden maestros. contar para la tasa. No lo- entonces, mire todos los beneficios que trae, por ejemplo, lo que yo decía ahora cuando, ¿cómo es este nombre? ¿Él? Darwin. Cuando con Darwin, Pero eso no solamente pasa. que precisaba... Todas las por normas ejemplo, del ministerio, todo el está ministerio hecho. propicia para la mala interpretación. Pero a mí me parece que aquí no es un problema de que nos reinventemos el ministerio ni nos reinventemos lo que hay. Aquí lo que hay es un problema de intereses, como yo uso la libertad de cátedra cuando me conviene, uso la autonomía escolar cuando me conviene y cuando la necesito usar, uno les dice a los no la rectores, uso. Uno le dice ¿Sí? a los rectores, pero es que usted puede revisar el currículo. Señor, el único que puede modificar el currículo es el ministerio. ¿Quién dijo eso? Significa que le dieron flexibilidad. Entonces, mira, en ese tema de las metodologías flexibles, a mí me parece que ahora el decreto 3020 establece las relaciones técnicas y con esas que nos miden a todos. Listo, entonces ¿yo qué hago? Tengo 1.400 estudiantes, hago el análisis, tengo 85 estudiantes en extraedad, eso me da para armar 4 grupos de 20. Y entonces armo un grupo de brújula, un grupo de aceleración, un grupo de caminar en secundaria y un grupo de caminar en secundaria 2. Ahí están los 4 grupos. Necesito 4 maestros. Estoy ganando maestros. Claro, Si los dejo acá, pierdo maestros. pierdo maestros. Si los paso acá, gano maestros. Y eso es lo que el PEN tiene que decirnos. Y eso tiene que decir, ¿y qué estoy proponiendo yo en cobertura? Y qué harto porque mis compañeras me han escuchado todo el año. Censo educativo poblacional, situación real en sitio, estudio de insuficiencia y limitaciones real en Popayán. Con un estudio técnico de planta bien fundamentado, llevando esto acá. Acá. Porque la situación nuestra es acá. Acá, claro. La metodología. Además porque somos un municipio Además, con mucha ruralidad. Además que somos un municipio receptor De migraciones. Migración, violencia, discapacidad, diversidad, No, pues- diversidad cultural, étnica. ¿no? Es más, Papayazo es un es papayazo. más, doctora Pilar, si eso se usa, yo creo que aumentaríamos en un 20% la planta docente. Obvio. Claro. Y es que ya está. Y no necesito una norma, no necesito nada. No Sí, necesito nada. eso es De simplemente... hecho, ya la necesitamos. La misma norma establece docentes de aula, psicoorientadores y docentes de apoyo. Claro. No los tenemos. Hay un incumplimiento en la norma. Señores Ministerio de Educación, la norma establece estas 3 modalidades de docencia y Popayán no la tenemos. Pero no la tenemos es Se porque, necesitan. porque teníamos, o sea, eso también hay que hacer claridad, ¿no? O sea, nosotros nos dieron que ya nos iban a ampliar la planta de los 32 psicoorientadores que necesita Popayán.
¿Por qué no lo hemos hecho? Porque cada vez que vamos nos dan el paz y salvo, al siguiente mes dicen, no, es que ustedes no han cruzado con fiduprevisora, deben 10 pesos. Vuelven y nos bloquean. Entonces, en eso también hay que tener claridad. Un estudio técnico. ¿Cómo así con Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que estar paz y salvo con fiduprevisora en todos los sentidos. Pero ahí es donde vienen como estos propósitos. Pero ¿por qué no están al día con fiduprevisora? No, pues porque ahí se presentan inconvenientes, cuando se les pone el 3%, cuando hay deudas. Es que mire, allá también hay errores que acá hay veces nos cobran de docentes que ni son de acá. Entonces hay que hacer todo el estudio, todo el análisis y mandar a soportar, pero eso toma tiempo. Pero le están dañando Nosotros tenemos... Están dañando la cara de duro la Secretaría. Tenemos 32 le están parando un docentes proyecto de actualizados. impacto, pero bravísimo por cuestión administrativa. Complicado. ¿Ah? Pues yo diría que no por cuestión administrativa, porque yo sé no lo si se tuviera el estudio técnico, es ya un tema escalado político allá. No, es que la caracterización está, o sea, nosotros tenemos todo ganado. Si no tuviéramos eso, estaríamos navegando en la deriva, pero es que tenemos eso. Entonces, ahora, eso... Para poder mover allá. Mira, imaginémoslo la extraedad, que es un punto, y allí incluiríamos niñas en estado de embarazo, estudiantes vulnerables por consumo de spa, migraciones, violencia social, tantas cosas que hay. Ahora, vámonos a otro elemento, la inclusión. Los niños con discapacidad cognitiva, sensorial, motriz, necesidades educativas específicas, los estudiantes, toda esta comunidad que a la luz de lo que es educación corresponde a la inclusión, ¿cierto? A la inclusión. ¿Cómo esa población nos ayuda en términos de la relación técnica? Entonces, si yo caracterizo mi institución, caracterizo el municipio y hago uso de esa reglamentación, yo manejo las brechas de la relación técnica y entonces se me tiene que incrementar el número de maestros sin tener que tramitar una ley o generar un decreto municipal. El problema es cómo la concepción que tienen los maestros la cambiamos. Y entonces ahí es donde yo digo que el PEM es una oportunidad como política pública, porque yo, como decía una ahora, el documento tiene que servirme a mí para llevar al ministerio a tramitar cosas. Cuando a mí el ministerio le diga, como dice Fanny, me niegue tal cosa, yo digo, no, un momentico, en nuestro PEM se plantea esto, la ley dice esto, nuestra caracterización es esta, vamos a hacer esto, para eso somos autónomos, somos entidad territorial, es el derrotero. A nivel de 10 años. El proyecto de ciudades sostenibles es a eso, porque recoge todos los sectores y todo le dice, oiga, si usted tiene esas necesidades, el proyecto va hacia allá, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Usted tiene que articular. Y meter a todos los actores, porque era lo que le decía, bueno, si nos vamos a ir por el horizonte del plan educativo municipal va a ser la educación rural, por ejemplo. Listo, todo está bueno, listo. ¿Cómo va a mover transporte? ¿Cómo va a mover alimentación? ¿Cómo va a mover vivienda? Infraestructura tecnológica. Todo tiene que ir articulado ahí. Exacto. Hermano, Freddy, como estamos con la propuesta ya de direccionamiento, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, cuando hablamos de la política pública de no formal, es porque es una política existente o para crearla. No, existente. En la 049. Eso es lo que hay, eso es lo legítimo. Es línea base estratégica ya. No, de acuerdo, pero dentro de eso estamos hablando de la parte de acá, donde estamos, digamos que incluyendo eso, ¿está allí o habría que... A ver, déjeme expresar la idea. Déjeme expresar la idea porque ustedes están hablando de un querer ser, un querer hacer que no se está cumpliendo. Si yo estuviera cumpliendo, entonces yo tendría esos 4 maestros para extraer, ¿o no? Claro. Por eso le digo. Sí, dale. No, usted no me está entendiendo sí, lo que yo les quiero decir. Si fuese así, entonces yo haría valer la política pública y yo la tengo que poner aquí. No tendría que ponerla en el ¿Para qué la pongo? Si es política pública. Sí, Uno pero... tendría que poner aquí. Venga, pero entonces lo que me dicen... No estamos haciendo cumplir la política pública y entonces tenemos una política pública dentro de un plan educativo municipal. Ojo, que allí es donde nuestro direccionamiento puede empezar a tener otra cosa, porque es que yo digo, bueno, y ustedes van a decir, bueno, pero usted para qué
me mete la política pública dentro de un plan, si es que el plan debe estar en la política pública. Es al contrario. Es al contrario. Desde el punto de vista de la planificación, yo no puedo tener una política pública dentro del plan. No, es que el plan se convierte en política pública. Por eso, pero es que cuando el plan se convierta en acuerdo, yo lo que tengo inmediatamente se convierte en política pública. Yo lo que tengo que decir es hacer referencia, digamos, si es un referente nada más de cumplimiento de la política. Ajá. Sí, pero... Lo que creo es que aquí tenemos una oportunidad que No, pues desde el 2000. ¿Antes de 2011? 2011. Ah, bueno, la política pública del acuerdo. Entonces, lo que estoy entendiendo es eso. ¿No? Ya el PEN es otra cosa, porque la política pública va por acá, sí, y el PEN va a ir por este otro lado. Y yo lo que tengo que organizar es que esta política pública se cumpla. Y entonces, lo que yo debo decir en el PEN es precisamente el cumplimiento de la política pública. Son estos. Ahora, vuelvo y digo, en la construcción de un documento, yo estoy hablando desde el punto de vista de planeación, no les estoy poniendo a ustedes en tela de juicio nada del contenido ni del contexto, porque es que los que saben son ustedes. ¿De acuerdo? Yo lo que digo es un documento plano, yo lo tengo que llevar y decirle al ministerio, este es mi documento. Si comunidad educativa, este es el documento, léalo. Y que lo lean y digan, oiga, qué bueno este documento. Señor alcalde próximo, léame este documento, es de desarrollo sostenible. Para que él no diga después, sí, esto, de DEPAN, sí me entregó el documento. Guardo, que yo voy a hacer lo mío en los 4 años siguientes. Eso es lo que queremos con este documento. Claro. Que sea sostenible. Es más, que los candidatos a la alcaldía beban de la fuente del PEN para hacer su propuesta en el plan de desarrollo. A eso es que voy. Yo lo que digo es, esto está bien, ¿cierto? Perfecto. Es clarísimo que hay cosas que no hemos hecho. Y ahí ya es, yo veo sobre la leche derramada, pero que el documento PEN me diga y que obliga a decir, vea, gestione, compañero alcalde, ante el ministerio para que se cumpla esto que está aquí. Porque nada, ¿no? Con insinuarlo, porque se va a seguir quedando en letra muerta. Lo que dice el PEN, debe decir el PEN, en la sostenibilidad de la educación, en el marco del objetivo de desarrollo sostenible, en el marco de muchos otros componentes, es más, hasta el mismo POT, porque es que nosotros seguramente vamos a meter el proyecto de compañía ciudad universitaria, seguramente va a quedar ahí como plan estratégico. Y el PEN es la herramienta para que eso se cumpla. Claro. El PEN. Por eso yo digo, ¿cómo voy a dejar? Porque es que, no sé, o a lo mejor estoy interpretando mal el que está aquí. Estoy viendo es que debatimos algo que seguramente no es para debatir en esta mesa, porque es clarísimo. A mí es claro que no se está cumpliendo nada de la política pública, o por lo menos en lo que tiene que ver con esta parte de las metodologías. Acá. ¿Verdad? Esa parte no se está cumpliendo, eso es claro, pero nadie lo ha hecho cumplir. Y ahí perdemos una oportunidad gigantesca de ampliación de planta docente, de servicio a la necesidad de la comunidad. Por eso digo que la debilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra. La debilidad es nuestra. Eso, la debilidad es nuestra porque es nuestra responsabilidad Pero eso está claro, es decir, lo que tenemos, la identificación de las problemáticas y de las falencias, las debilidades ya las tenemos claras. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Para qué? Para que eso se vuelva realidad y no de esta administración. Porque ya lo dijo Freddy, es que yo hago un proyecto, mi contrato es hacer un plan, no implementarlo. Pero nosotros sí debemos dejar por lo menos este año parte de la implementación y el próximo año, para que quede la línea base. Ajá. Hay que dejar los dientes. Claro, de acuerdo. Hay que dejar los dientes. Claro. Para que ahí, con base en esos dientes, la gente diga, bueno, aquí yo tengo que, desde los proyectos educativos institucionales, aquí están los dientes, al menos en la fase de direccionamiento. Sí, porque aquí nosotros estamos haciendo planificación, fundamentalmente el componente de direccionamiento es que toca con el plan.
Entonces no podemos ir más allá a otro proceso porque nos estaremos saliendo del objeto. Pero sí podemos dejarle los dientes de lo que yo te digo, ¿sí? A las instituciones, dejarle los dientes obviamente a los administradores del plan, que es la Secretaría, ¿no? Y necesariamente dejar ahí, en cada uno de los componentes, las visiones de los actores diferentes que en la medida en que nosotros vamos avanzando en mesas, vamos retomando esas visiones de esos actores. Entonces, ya vamos teniendo la visión de la comunidad, la visión de los empresarios, la visión, y eso va nutriendo necesariamente el eje estratégico del plan. Son trayectorias completas. La trayectoria del plan. Exacto. En eso que llamamos el 1, La superior, de garantizar la educación inicial hasta la educación terciaria, aquí en esta narrativa ampliar, ya lo puse aquí como una nota, ampliar eso que estamos viendo de la presentación anterior, porque es aquí donde debe quedar. Y entonces es un desafío, un reto, una meta, un desarrollo sostenible, lo que quiera que se vaya a llamar, pero debe ser lo primero, porque es que con eso solucionamos muchas cosas. Aparte de que solucionamos el tema de planta docente, solucionamos un problema estructural de la deserción. Esta población deserta y no vuelve jamás al sistema. Vuelve cuando tienen 40 años de edad a través de los ciclos, si es que vuelven. Si nosotros hacemos un barrido, hacemos un trabajo estructural a corto plazo, digamos, porque estamos pensando que a corto plazo van a ser 6 años del plan. Corto plazo 6 años, mediano plazo 10 años y largo plazo 15 años. Buscando que en ese corto plazo de los 6 años, este propósito o desafío haga la tarea. Entonces, en 6 años, ¿cómo habríamos controlado la extraedad? En 6 años, ¿cómo habríamos controlado desde las metodologías flexibles el proceso? Las deserciones. O sea, hay una cantidad de efectos colaterales. La pobreza de aprendizaje, que es la más preocupante. Hay algo, el déficit de aprendizaje. Que hay algo que me parece a mí muy importante, es este tema de la educación inclusiva, sobre todo porque... Perdón, ahí hay un comentario en cuanto a una línea que la hizo saber el día que trabajamos con los rectores, que me la hizo Hermes Hidro, el rector de la Normal. Y es que en uno de esos propósitos, ejes, apuestas, lo voy a llamar, hay que incluir el tema de la paz. No aparece por ningún lado. Y realmente yo revisé y no aparece. No, claro, sí. Es que de eso se trata el ejercicio. Mira, cuando vamos a diferentes escenarios, a todos les llevamos lo mismo, porque yo no puedo, por ejemplo, de esta reunión salen un poco de mejoras ahí. Yo no las puedo hacer para llevar a la reunión del martes con el otro grupo. ¿Por qué? Porque entonces haríamos mal, ¿cierto? Entonces le llevamos el otro actor o Fuerza Viva. Digamos que cuando nos reunimos con las juntas de acción comunal, entonces digamos que yo no puedo modificar esto con esta reunión y llevarle a ellos las modificaciones. No, debo llevarles... En concreto, la gran conclusión de la comunidad, la educación le tiene que servir a mi hijo para que sea mejor persona, pero mi hijo tiene que tener futuro. ¿Qué traduce tener futuro? Que consiga trabajo, que genere su empresa y que tenga una mejora en su estatus social. Claro, ¿para qué estudia uno? Y que no sufra discriminación. Por eso uno de los puntos del PEN inevitable es fomentar procesos de inclusión, pluralidad y convivencia ciudadana. Aquí es donde tenemos que hablar de la paz, porque si esto se logra, habría paz. Hay que meter esa parte, aunque uno entiende en todos esos propósitos, tiene que estar la paz. Sí, pero tiene que estar debe estar explícita, ¿no? Tiene que estar explícita. Desde una educación de calidad, incluyente y libre de discriminación para todas las personas con discapacidad. Entonces aquí entramos en el tema de la discapacidad, la orientación sexual diversa, género y pertinencia étnica. Los grupos ROM, los grupos NARC y los pueblos indígenas. Eso aquí, esto solamente refiere a eso, sin importar su condición social, raza, pensamiento político, religioso, costumbres o nivel sociocultural, en el marco de una ciudad, aquí habríamos sostenible. ¿Sí? Mira que aquí surge
la importancia de esto, multicultural y pluriétnica. Entonces esto ya nos va abriendo, así como... Ahí hablemos de un tema, qué pena. Tengo que hacer la próxima mesa con indígenas y afro. Mira, no solamente indígenas y afros, sino en Popayán, que yo no lo sabía, pero como voy a todas partes ahora allá en cobertura, hay gitanos. Sí, los rom. No, hay gitanos. ¿Sí hay gitanos? ¿Están Hay censados? gitanos, claro, hay gitanos. ¿Y a dónde se consiguen los gitanos? Entonces, ya tenemos 7 familias gitanas. Sí, 7. ¿Y qué piden esas familias gitanas? Porque yo me reuní con ellos. ¿Pero están todos ubicados en una misma institución o...? No, ellos son gitanos, ellos van de un sitio para otro. No. Tienen una cultura supremamente diferente, ¿no? Claro. Porque ellos no tienen un concepto de educación de que el niño vaya al colegio. Educación desde la educación familia. es desde la familia, ¿no? Entonces ahí entra un tema bien complejo con la inclusión, ¿ya? Y con el manejo y garantizar pertinencia en educación para ese tipo de población. Nombro esas, pero así hay más. Ve, ¿y esas 7 están en una misma institución o están en diferentes? No están, ellos No van, no asisten. no existen, pero nos están exigiendo Educación. educación. Y entonces es una especie de, a ver, más o menos una especie como de metodologías flexibles, pero desde la perspectiva de ellos. Hay que iniciar por sentarse con ellos, escucharles su chip, Y conocer la guía. conocer y armar una ruta. El ministerio tiene una guía de educación donde se plantea eso. No, ellos mandaron oficio. Ve, pero son colombianos, ve, no. Yo creo que tú fuiste a que te leyeran la mano, decir la verdad. Mandaron oficio. Mandaron oficio a la secretaría. Y sustentado tabaco. con la Defensoría del Pueblo. No, Ve, a la secretaría mandaron el oficio. ¿A dónde lo mandaron? a la Secretaría. Eso hay que ponerle atención. Claro, porque es cobertura, están pidiéndole a ella. Porque son minorías étnicas y una tutela o una acción jurídica nos pone, mejor dicho, así como dice esta, ¿qué es lo que le frenaron en fiduciaria? Eso es como darle plata a la fiduciaria, ¿no? Que le frena lo que Les sea. podemos ofrecer y garantizar. Y aquí hay que hablar de eso. El PEN tiene que hablar de eso. Porque si el PEN de Popayán no habla de eso, estaría mal hecho. Porque eso hay que llevarlo allá. Sí, por eso aquí hablamos de la pertinencia étnica. Y la pertinencia étnica son pueblos indígenas, grupos NARP y grupos ROM. Negros, afrocolombianos, raizales palenqueros, que son los NARP, y los ROM, que son los gitanos. Y entonces, ¿cómo el PEN visualiza eso desde la educación? ¿Y cómo lo vamos a implementar en el territorio? En el territorio. Nuestro territorio. Porque es que no es denunciarlo, es el cómo. El cómo. Entonces, y ve, ¿y cuántos mandaron el oficio? Eso lo mandaron la semana pasada. 7 familias. 7 familias. Y le llegó a cobertura. ¿Quién le llegó? Ser gitanos, ¿dónde los Llegó a vi? cobertura. Ah, claro, porque ellos tienen que estar incluidos, ¿no? No, llegó a la secretaría. Y se lo remitieron a usted. Se lo remiten A cobertura. Entonces, mira, estos, así en esta línea, garantizar la educación desde la primera infancia. Aquí tendríamos que ver metodologías flexibles, educación con pertinencia e innovación, que tiene que ver con los modelos educativos pertinentes, los desafíos modernos de la sociedad, la construcción del conocimiento con destino al mejoramiento de la calidad, las generaciones, ¿sí? Uy, sí. Pensé que eran las 2:30. Vamos a aplicar Las nuevas generaciones, solamente el uno. ¿Un instrumento? Las nuevas generaciones. Porque hay 1, 2, 3. No, 10 trajo Alex. Por eso, ¿cuántos instrumentos aplicamos? No, uno, es que más que el instrumento es. Venga, perdónenme, en temas de inclusión hay otra situación también que se vive en la población, ¿ya? Y es el tema del sexo. Entonces, el niño que hoy no es niño sino niña, porque decidió ser niña, alguno operado, otro no, que son los, ¿cómo es que se llaman? Los trans. Los trans. Los trans. Sí. Transgénero. Transgénero. Pero ese transgénero. Sí, ¿cómo la ponemos?
pero sí está ahí. Orientación sexual diversa, género y pertenencia. Pero el cómo. Es que aquí están estos A ver, es que allí está todo, cuando habla de orientación sexual diversa, género, coma, género, ¿cierto? La comunidad LGBTIQ+, refiere a 32 tipos de orientación. Y esas 32 hay que mencionarlas allí. Hay que mencionarlo. Porque ese más que resume LGBTIQ+, es, de hecho, ¿por qué razón hay que mencionarlas? Uno, la ley 1620 se llama Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. ¿Sí? Dos, la guía 49 a mí me habla de las agresiones por homofobia. Ahí está. ¿Cierto? Tres, son considerados una minoría. Como las minorías étnicas, ellos son una minoría también. Y esos elementos son muy delicados, sobre todo en temas de política pública. Eso debe quedar muy claro, porque si lo dejamos muy claro, nos evitamos problemas a largo plazo. Nos evitamos los problemas a largo plazo. Yo veo hoy que quede claridad frente realmente a la necesidad de construir la ruta para el acceso al servicio educativo. Ajá. La ruta para el acceso al servicio, porque de todas maneras, por ejemplo, el niño, como tú dices, el niño que decide ser niña. Ser niña. Y que quiere estudiar en las franciscanas, por ejemplo. Y que allá no le, y que este derecho está por encima de cualquier criterio que quieran tomar. Pero entonces llévale ese niño que se volvió niña a la monjita de las franciscanas. Cójame ese trompo. Pues hay que dejar la ruta definida, que ni se le atreva a ir a buscar cupo a las franciscanas porque no lo van a dar. Y es más, el plan educativo, se puede convertir hasta en un documento citado en una tutela, ¿no? Porque al ser política pública, con un acuerdo del Consejo, con un decreto municipal, es norma en el territorio. ¿Sí? Y entonces lo que precisaba, por ejemplo, en esta presentación de acá, por ejemplo, en la precisión acá, aparte de que, así como usted menciona lo de la orientación sexual o de género, porque entre otras cosas es uno de los 17 ODS, ¿no? El tema de la orientación sexual y de género es uno de los 17 ODS, ¿cierto? Esta parte de acá del Observatorio Laboral en Educación, que este es otro tema, que si bien es cierto, casi siempre es operado por el sector privado, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de la educación no formal, que ya no se llama educación no formal ni informal, sino que se llama, como dice aquí, educación para el desarrollo, para el trabajo y el desarrollo humano, ¿sí? Así es como se llama. Yo lo quise dejar aquí, este no es el término de uso, pero lo quise dejar aquí como referencia a que estos términos ya están en desuso, porque el término correcto es este. Y esto lo están llevando al Ministerio de Trabajo. Y la mayoría de entidades que administran estos procesos son del sector privado. Entonces, yo como política pública en el sector público no me puedo hacer tan ajeno, y el PEN debe dar unos lineamientos a este proceso, porque el PEN debe ser una solución al proyecto de vida de todos sus habitantes. Entonces, lo que yo he dicho en las reuniones cuando hemos tenido los encuentros es: el señor que de manera empírica sabe hacer muy buenos panes y es mejor panadero que el experto de Bimbo, pero no le dan trabajo porque él en la cédula dice manifiesta no saber firmar. Y entonces montar una panadería aquí que es una multinacional y la trajeron, están buscando panaderos y el man va y se presenta, no lo dejan presentar porque él no tiene ni siquiera una hoja de vida, ni siquiera tiene cómo respaldar que él tiene la competencia de hacer los mejores panes de Popayán. Quiere decir eso de que si queremos disminuir las brechas sociales, la educación es la oportunidad de disminuirlas. El sector público no tiene ese alcance. ¿Por qué? Porque el sector público se centra en lo formal y esto lo tiene que manejar el privado, o lo está manejando el privado. Lo tenemos que manejar, no, lo está manejando el privado. Entonces, como nosotros, por ejemplo, el tema de las validaciones de estudios ante ICFES, la articulación con la educación superior, que es lo que está haciendo el SENA, la formación para el trabajo y el desarrollo humano,
que certifica conocimientos de 320 horas, de auxiliares, de técnicos en salud, o esta de acá que habla de certificar conocimientos y competencias en artes y oficios. Entonces, ¿qué entidades? Y aquí es donde esta era una reunión, era un punto que yo quería cuando hablara con ustedes de la Secretaría. Entonces, digamos que el PEM debe servir como una ruta que le diga a un migrante del Tambo, que es experto en panes, que anocheció y no amaneció en el Tambo, y no que amaneció aquí cerca de la terminal, y no tiene cómo conseguir trabajo, pero es un tenaz haciendo panes, y nadie lo emplea porque no tiene un registro que diga que usted tiene desarrollado unas habilidades y unas competencias de artes y oficios. ¿Quién le va a certificar eso al señor? De eso debe preocuparse la Secretaría de Educación, de eso debe hablar el PEM, ¿sí? Y ahí es donde viene cómo lo vamos a proponer. ¿Quién se va a encargar de eso? Bueno, hoy el Ministerio de Educación está hablando que eso le va a corresponder al Ministerio del Trabajo y que habrá empresas o entidades que podrán certificar esas competencias de artes y oficios. Pero lo que yo sigo pensando es que si aquí tenemos entidades de las EIDTH, ¿cuáles podrían ser, digamos, motivadas, certificadas por la Secretaría de Educación para que hicieran eso? Entonces, que si alguien...